Bienvenidos a LFM Opinión. Hoy vamos a hablar de un tema de gran actualidad y para ello hemos invitado a una persona que sabe posiblemente más que todos los expertos juntos en México. Estoy hablando de Arnulfo R. Gómez. Además, ya hablaremos de él en lo particular, porque le vamos a pedir otra entrevista para hablar de temas históricos. Pero bueno, hoy centrémonos en el tema de hoy. Y bueno, Arnulfo R. Gómez es un licenciado en Relaciones Internacionales, se ha especializado prácticamente toda su vida en comercio exterior, pero pudiéramos decir que es un experto en economía. Y bueno, él empezó en el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, que anteriormente había sido Bancomex y regresó a ser Bancomex, el Banco Nacional de Comercio Exterior. Estuvo en la UNTAD, estuvo en la Comunidad Económica Europea, fue coordinador de consejeros comerciales en Asia, África y Oceanía, fue jefe de promoción de consejeros en Europa Occidental y consejero comercial. Pues híjole, ¿qué les cuento? No, la lista es inmensa. España, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Benelux, países escandinavos, Quebec, Montreal, en fin. Es un hombre ampliamente reconocido en México y en el extranjero por sus conocimientos. Es un incansable eh, estudioso y escritor de temas económicos, diplomáticos y comerciales, conferencista ampliamente conocido, maestro en varias universidades. Y concluyo con esto. Nieto de Arnulfo R. Gómez, de quien le vamos al final de esta plática a invitar a que nos dé una oportunidad de otra entrevista para hablar de un tema que poco se conoce en México, que es lo que el general Arnulfo R. Gómez significa para el ejército y las Fuerzas Armadas, el ejército mexicano y las Fuerzas Armadas, porque por razones de política, de allá, de la época obregonista, pues ha tratado de ser borrado de la historia. Pero ya nos encargaremos, como la historia misma se ha encargado de que eso no sea. Pero Arnulfo, bienvenido, muy buenas tardes. Es un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, el placer es mío. Agradezco infinitamente tu invitación y con mucho gusto compartiré algunas de las experiencias que he tenido que realmente son verdaderamente extraordinarias. Arnulfo, tú acabas de escribir un texto fabuloso que se llama El comercio exterior mexicano como palanca de desarrollo. Pero pones esto último de palanca de desarrollo entre marcas de interrogación, porque en realidad, pues pareciera que la palanca no la supimos aprovechar o realmente no fue palanca de desarrollo, porque entre 1994, que inicia el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, y el 2024, prácticamente el año pasado, pues pasamos primero de la decimosexta economía mundial a la octava. Pero luego, a partir del 2003, pasamos de la octava otra vez a la decimosexta. Y bueno, en términos reales, nuestro déficit acumulado, si bien ha crecido mucho nuestro comercio exterior, tenemos un déficit de menos 180,701 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? No sirvió la palanca, no la supimos utilizar, no desarrollamos las potencialidades, en fin. Pero además, me gustaría que nos contaras también, aprovechando que tú fuiste un actor principalísimo desde el primer momento del Tratado de Libre Comercio, pues cómo inició todo esto. Y bueno, ya me callo porque luego me da por no soltar el micrófono. No, pues te agradezco mucho que me lo sueltes.
Le voy a decir que realmente yo tuve la oportunidad de estudiar en Francia una especialización en comercio exterior. Y realmente se fue, eh, esa fue realmente una ventaja enorme, porque los franceses son personas muy prácticas. Y hablando muy precisamente de lo que pasó en México, es que en México se han acogido a modelos y dogmas que en la realidad no aplican. Es decir, tú te acordarás y lo sabes muy bien, yo fui el promotor del proyecto de promoción de aguacate. En el año de 1973, como estudiante en París, el principal productor y abastecedor de aguacate a Europa era Israel. Ujú. Y de ahí vino mi tesis fue sobre productos perecederos. Pero tuve maestros que nos hablaban realmente de que nosotros como país en vías de desarrollo teníamos un mercado doméstico muy reducido y que era realmente difícil que pudiéramos crecer y que había que ir solucionando problemas específicos. Y cuando yo regresé de París, me nombraron coordinador de consejerías para Asia, África y Oceanía. Y tuve la experiencia muy agradable de tratar con los japoneses y los coreanos. Ujú. Ellos tenían institutos similares al de nosotros, ellos tenían el JETRO y Corea tenía el COT, y nosotros el IMSS. Y ese IMSS me dio una oportunidad enorme porque debo decir que cuando yo estudiaba, trabajaba en la contaduría de la Federación, que era lo Ujú. que hoy se conoce como SAT, perdón. ¿Y qué hacía yo? Yo era encargado de hacer la glosa de 4 aduanas que eran Nuevo Laredo, Tampico, Veracruz y Ciudad Juárez. Y Ujú. eso me dio una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque yo aprendí el comercio exterior en papel, No en eh, el pizarrón. no en el pizarrón. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo terminé mi carrera, logré irme a estudiar a París. Y se fueron concatenando las situaciones cuando regresé a México. Me decían, bueno, usted conoce mucho de Europa, pero está dispuesto a trabajar con, con el Oriente. Claro que sí. Y esa fue una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque en aquella época el principal país con mayor dinamismo en comercio exterior era Japón. Ujú. Y analizamos qué pasaba con Japón y con Corea. Entonces, tuve la suerte de estar, después me nombran consejero para, para Europa, el banco, y yo tenía bajo mis órdenes a 7 consejeros. Viene la época de la muerte de Franco y cuando se reanudan relaciones, pues realmente había pocas personas que conocían algo de España como yo lo conocía y me enviaron a España. Y Tú realmente eres tú eres el primer consejero comercial cuando se reanudan las relaciones diplomáticas con España. pensé adjunto, primer consejero comercial adjunto, pero realmente fue una experiencia enorme, porque si uno se da cuenta de lo que ha pasado en España y lo que ha pasado en México, en aquella época nosotros teníamos un PIB per cápita de $790 al año y ellos tenían un PIB per cápita de $1,100. ¿Y Ujú. qué pasa ahora? Es decir, eran 30% más ricos que nosotros mensualmente. Pero ¿qué pasa ahora? Nosotros tenemos un PIB per cápita de $13,000 y los españoles de 26,000. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Ujú. Es que ellos Ujú. tenían unos esquemas muy ágiles
para internacionalización de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas. Y su influencia en la generación de empleos fue enorme. Y vemos que España, cuando llegamos a España, ellos tenían una autopista de 60 kilómetros que iba de Madrid a Segovia. Y nosotros ya teníamos 2 supercarreteras, la de Querétaro y la de Cuernavaca. Y va uno a España ahora y dice, ¿qué pasó aquí? La infraestructura carretera de ellos nos supera enormemente. Y la infraestructura ferrocarrilera lo mismo. Y además, el ferrocarril, bueno, aquí desgraciadamente el camión es el medio utilizado para el transporte. Tuvimos la suerte, yo empecé a comentarte un poco, de que cuando regresé, después de ser consejero adjunto en España, fui consejero comercial de México en Centroamérica, me ocupaba en Nicaragua, Costa Rica y Perú. Y de ahí me enviaron a Holanda, y ahí el consejero comercial para México y el Benelux. ¿Y qué pasó ahí? Pues realmente entramos a ver cómo jugaban las ligas mayores. Y fue una experiencia enorme porque mis estudios habían sido en Bruselas, en Ginebra, en Marsella y en París. Y todo relacionado con comercio exterior. Entonces tenía una vasta experiencia teórica, por decirlo, pero en la práctica, pues se aplicó sin seguir modelos. ¿Qué es lo que yo digo? Nosotros no progresamos porque seguimos modelos que no son aplicables a nuestra realidad. Y lo que hay que hacer es ir acabando con los problemas precisos que enfrentamos. Cuando el licenciado Salinas regresó de Davos, a pesar de que Serra Pucha había dicho que la mejor política industrial es la que no existe, se creó lo que se llama el Programa de Modernización de la Industria y el Comercio Exterior de México 90-90. Entonces estaba basado en 5 ejes que realmente eran interesantísimos, porque uno era la internacionalización de la industria y el comercio exterior de México. Era la desregulación, y ese es el elemento fundamental que nos dio enorme competitividad, porque la desregulación que se hizo en México fue muy importante. Es decir, desregulamos el transporte y se creó una competencia extraordinaria que permitió a la gente tener fletes baratos. Y además hubo una serie de elementos. Por ejemplo, se abrió el sector energético y que había problemas había modelos de autoabastecimiento y de cogeneración, y eso determinó una competencia para la Comisión Federal de Electricidad, y esos competidores empezaron a vender energía mucho más barata que la Comisión Federal de Electricidad. Que la Comisión, claro. Y todo ese tipo de elementos fueron llenando la bolsilla. Entonces, ¿qué pasó? En España ya veían a México como un elemento fundamental de su expansión en inversiones. Y ahorita vemos que tenemos más de 8,000 empresas españolas en México, sobre todo pequeñas y medianas empresas que generan mucho empleo. Aunque las relaciones estén pausadas, ¿verdad? Pues pausadas en teoría, porque realmente claro. Esas empresas están trabajando mucho, y además muchas de ellas en infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que realmente hemos, en el periodo de Salinas progresamos mucho, porque se eliminaron muchos tabúes. Tú no podías llevar un camión de aquí a Acapulco. Bueno, tú podías llevar un camión de aquí a Acapulco con tu mercancía,
pero no podías traer mercancía que comprarse allá. ¿Por qué? Porque estaba concesionado el transporte. Entonces, con Salinas se eliminó ese tipo de tabúes y nos dieron enorme competitividad. Claro. Bueno, ya que estamos en esa época de Salinas, entiendo que tú estabas, no sé si en Quebec o en Montreal, y va a Serra Puche a una reunión allá a Canadá, porque entiendo que el planteamiento original era tener dos tratados de libre comercio, uno de Canadá y Estados Unidos y otro de México con Estados Unidos. Y estás en una plática en donde realmente se plantea la posibilidad de que sea un tratado trilateral para que, digamos, Estados Unidos no se llevara la mayor o la mejor de las partes. No sé si me estoy explicando. Y además, Perfectamente. bueno, es tu historia. Es mi historia. Yo llegué, yo era consejero para Europa, con sede en México, eh, y me propusieron, porque hablo francés, para irme a Montreal, Uh porque -huh. iban a abrir la oficina en Montreal. Y realmente fue una cosa extraordinaria, porque Canadá realmente está dividido en dos, la parte francófona y la anglófona. La anglófona son fundamentalmente empresas, muchas de ellas subsidiarias de empresas norteamericanas. Pero la industria verdaderamente canadiense está en Quebec y en las provincias marítimas, que es a donde yo estaba adscrito. Y realmente fue muy interesante, porque los empresarios quebequenses y los de las provincias marítimas, ahí está Scotiabank, que está aquí, tenía su sede en Halifax, entonces se interesaron mucho en México. Yo fui, aunque ya había habido consejeros anteriormente por ahí, yo fui el primer consejero de México que se hizo un viaje desde Quebec hasta Halifax en coche. ¿Y qué pasó? En que en cada una de las ciudades que era importante, hacíamos seminarios. Y eso provocó realmente un interés en México. Y no tenía yo más de un mes, como consejero en Montreal, cuando me dicen que iba a ir Jaime Serra. Y que tenía que Jaime hacer. Serra era en ese momento lo que hoy sería el secretario de Economía, digamos. Exactamente, tenía secretario de Comercio y Fomento Industrial. Uh -huh. Entonces hicimos una reunión eh, previa, donde fue petit comité entre funcionarios canadienses, quebequenses y Uh -huh. la misión que iba con Jaime Serra. Y todo fue bien, vamos a decir. Yo fui el traductor de Jaime Serra porque él no hablaba francés. Pero me dice, ¿qué es lo que dicen estos? Pues dicen que no, que aceptan la invitación de México para firmar un TLC, pero siempre y cuando sea trilateral. ¿Para qué? Para evitar que las ventajas se concentraran en Estados Unidos y que nosotros tuviéramos también la oportunidad de compartir los flujos de inversión extranjera que llegaban a América del Norte. Y realmente fue un éxito. Ahí mismo, en la primera reunión después del petit comité que tuvimos con los funcionarios, había 250 empresarios de Quebec y las provincias marítimas. Entre ellos les van a sonar mucho. Por ejemplo, Bombardier. Uh ¿Qué -huh. pasó con Bombardier? Invirtió en México, compró con Carrill, ganó la licitación y empezó a producir cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque en principio reparaba todos los vagones del metro y empezó a producir vagones del metro y carros de ferrocarril. ¿Y qué representaba eso? Pues cerca de 10,000 empleos. Y tiempo después, esta empresa misma se estableció en Querétaro y que empezó a producir, no producir, sino a ensamblar y producir aeropartes. ¿Para quién?
para Learjet. Ujú, ujú. Y así muchas cosas que se dieron. Y una cosa bien importante, que no nos fuimos a lo lo que siempre hacen algunos funcionarios, proyectos grandotes. No, hay que ir a los proyectos pequeños. ¿Y qué pasó? Eh, Agarré dos proyectos ahí, fundamentalmente el primero, el jitomate. ¿Y qué pasa? Los canadienses vinieron a México y empezaron a producir la primera asociación que hubo entre empresas extranjeras y un ejido en Sonora. Y empezaron a producir tomate en invernadero. Y decían, ¿para qué en invernadero? Si el clima, dice, no, es que si tú tienes una fruta perfecta, es cuando tienes el clima controlado. Entonces, cuando no hay moscas, la fruta no tiene manchas. Y no solamente hicieron eso, empezaron a producir jitomate, pepino tipo europeo, fresa, y de ahí se vino una cascada de productos hortifrutícolas, que es donde tenemos las ventajas. Porque ya ven, en el Tratado de Libre Comercio se decía que íbamos a ser perdedores en el sector agrícola. Pero realmente había que pensar que no todo es igual. Entonces, nosotros importamos maíz, e importamos muchísimo maíz amarillo, porque no lo podemos producir. Se produce en grandes extensiones de tierra con tractores. Y nosotros, desgraciadamente, todavía tenemos localidades o comunidades donde muy rústicamente se produce algún. Sí. Entonces, ¿qué Además pasó? tenemos el minifundio. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente el maíz, si no importamos maíz amarillo, no tendríamos industria porcícola, ni aves, ni ganadera, porque son los alimentos de los animales de Claro. cuatro patas, ¿eh? Entonces, ¿y qué pasó? Que nosotros hemos ganado en productos hortifrutícolas, Bueno, donde hay aquí está. uso intensivo de la mano de obra. Entonces, ¿qué pasó? Hay una complementariedad que no hemos sabido, bueno, que nuestros altos funcionarios no han sabido aprovechar. Porque ellos quieren. Aquí quisiera interrumpirte porque creo que estamos llegando a un tema ya muy de actualidad. En principio, pareciera que nuestra situación es muy crítica y que con la renegociación o revisión del Tratado de Libre Comercio lo va a hacer más. Pero sin embargo, tú escribías la semana pasada que hay una ventana de oportunidad muy importante precisamente para el campo mexicano. Sí, Eh, y tú estabas diciendo hace un momento, hay una complementariedad en los mercados que nosotros debiéramos aprovechar sí, precisamente en el campo. así es. Mira, eh, por decirte algo, empezamos a vender aguacate, que es mi producto estrella. Ujú, ¿Y qué más empezamos a vender? Mango. Y no es por jactancia, pero los dos productos son, México es el principal exportador a nivel mundial. Aguacate y mango. ¿Y qué ujú. pasó? Que esos proyectos se idearon cuando yo era consejero comercial en Holanda. Porque además, mi relación con la Comunidad Económica Europea, yo estaba acreditado ante la comunidad, me permitió solicitar a ellos que nos financiaran los proyectos. Y fueron muy exitosos porque teníamos una supervisión de técnicos, en este caso franceses, que nos ayudaron a establecer la cadena productiva de mango y de aguacate. Ujú. ¿Y qué pasó? Pero en aquella época, ya ellos bueno, y yo el 23 de junio de 2019 me invitaron en Michoacán
a ir a poner la primera piedra de la casa del aguacate. Y ya digo, bueno, y era un edificio de 8 pisos, ¿qué van a poner aquí? Ah, vamos a rentar. Dije, no, fíjense que ustedes están cometiendo un grave error, porque, por ejemplo, España ya produce aguacate. E inclusive ellos han hecho estudios sobre el ADN del aguacate. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita con nuestro aguacate? Dos grandes problemas. El primero es que se está deforestando grandemente en Michoacán por abrir huertas de aguacate, cuando debe ser objeto de políticas públicas. Públicas, sí. Y yo hablé de Salinas como una persona que definió políticas públicas sin atarse a modelos. Definió políticas públicas en función de los problemas que se iban presentando. Entonces, ¿qué necesitamos? Definir unas políticas públicas para evitar lo que está sucediendo con la deforestación y con el problema hídrico también. Entonces, estamos viendo que lo que hay que hacer es enviar a gente que conozca, no recomendados, por cierto, porque en todas las consejerías donde yo estuve, tenía siempre recomendados, que no sabían ni papa, pero estaban ahí gozando de sueldo sin hacer gran cosa. Entonces, yo Una creo beca. que son becas. Sí. Entonces, ahí en Canadá, para mí fue una realización enorme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Canadá yo envié, en los 3 años y medio que estuve ahí, más de 64 estudios de inteligencia comercial. Y el primero que me acuerdo que envié fue uno que se llamaba Estudio Comparativo de la Legislación Laboral de Aplicación General en México, Canadá y Estados Unidos. ¿Cuál era el objetivo de ese estudio? Pues que vieran que en México lo que estaban haciendo en materia laboral en Canadá y Estados Unidos. Y parece que alguien lo guardó en un cajón, porque tú te acordarás, y todo el público se acordará, que nosotros empezamos a trabajar realmente con estándares laborales cuando entró en vigor el TEMEC. Pero antes, nada de eso se hizo. Sí, no, inclusive nos basamos en una especie de competitividad suicida que eran los salarios bajos de México, ¿no? Exactamente. Pero miren, la verdad es que la experiencia de Canadá fue muy extraordinaria. ¿Por qué? Porque decían, al final, los 5, digamos, objetivos del Telecan eran muy precisos. Uno, establecer una integración productiva entre México, Canadá y Estados Unidos. ¿Para qué? Para añadir más valor en la región y, sobre todo, en el caso de México, para añadir más valor a fin de que hubiera bienestar, de que no hubiera informalidad, de que no hubiera delincuencia o se redujera la delincuencia y, sobre todo, que no hubiera inmigración. Entonces, el Tratado de Libre Comercio, si ustedes ven el primer objetivo, era ese. No nada más era un tratado que tenía que ver con el intercambio comercial, sino tenía que ver con una integración prácticamente hasta cultural, ¿no? Exactamente. Aunque por cuestiones también de Serra, no se negociaban los elementos culturales. Cuando los canadienses decían, tengan mucho cuidado, porque los elementos culturales son importantísimos, porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Cuidan mucho su bilingüismo. ¿Su qué, perdón? Bilingüismo. O sea, todos hablan inglés y francés. Entonces, no queremos que el inglés llegue y arrase
con nuestras instituciones francófonas. Entonces, vamos, el segundo era aprovechar las ventajas comparativas de cada país en la producción compartida. Es decir, ahí se hablaba de la maquila, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había procesos que Estados Unidos ya no le resultaban rentables y los iba a trasladar a México. El ejemplo más claro es, por ejemplo, ellos nos enviaban cortes de tela para que nosotros ensambláramos. Pero ¿qué pasaba antes del Telecán? Que si nosotros añadíamos 10% de valor cuando exportábamos el traje ya hecho, nos cobraban arancel sobre el 10% que añadíamos. Entonces dijeron en el Tratado de Libre Comercio, ese arancel ya no se va a cobrar. ¿Para qué? Para que ustedes desarrollen proveedores y añadan valor en las actividades más simples, porque las más simples ellos ya no las hacían. Después, ¿qué más? El tercero. Ser competitivos, atraer mayor inversión extranjera. ¿Y qué pasó? Si tú analizas, bueno, si ustedes analizan, el año de 1994, más bien, en Canadá, desde septiembre de 1990 al 31 de diciembre de 93, a mí me tocó manejar 99 proyectos de inversión en México. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban pensando en el establecimiento del Telecán como idealmente debía de ser. Entonces traían empresas de moldeo de plásticos, de maquiladoras de confección, de productos electrónicos y demás. Y los más emblemáticos, inclusive de construcción. No sé si tú conoces el edificio Nortel, que está aquí en Barranca del Muerto e Insurgentes, juntito al Teatro Insurgentes. Sí. Fue un edificio construido por ellos en un tiempo récord, porque era la primera vez que se construyó un edificio con estructuras de metal y que les ha dado un resultado enorme. Entonces, ellos sí se preparaban, inclusive hicieron un plan de acción Quebec-México con parámetros muy sencillos, sobre todo porque ellos habían tenido la ventaja de ya tener el TLC con Estados Unidos. Pero todos esos estudios de inteligencia que ellos hicieron, yo se los mandé aquí a México. ¿Para qué? Para que sirvieran de parámetro, de ejemplo, lo que sea. Y aquí, en vez de hacer eso, a mí me sorprendió. Yo estaba muy feliz en Canadá, trabajando con resultados muy buenos. Pero ¿qué pasó? Que de repente ya firmamos el Tratado de Libre Comercio en diciembre de 92, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 94. De 94. ¿Por qué? Porque los norteamericanos y los canadienses dijeron, en México no hay estándares laborales ni ecológicos, y eso va a permitir o va a motivar a algunas empresas que no quieran cumplir con las normas ecológicas y de venirse a México. Entonces, por eso fueron los acuerdos paralelos. Firmamos acuerdos paralelos y entró en diciembre, el 1 de enero de 94, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, ya con los acuerdos paralelos. Y para que no fuera una competencia, vamos a decir, desleal de México con aquellos. Pero lo más sorprendente es que el 1 de enero de 95 ya entraron en vigor 4 tratados de México con, imagínense, Bolivia. ¿Qué tenemos que hacer con Bolivia? Fue el primero, después vino Venezuela, Colombia y Costa Rica.
y Costa Rica. Hay que tener mucho cuidado, porque realmente Costa Rica, yo fui consejero comercial ahí, la principal exportación de Costa Rica el año pasado y el antepasado a México fueron procesadores para computador, microchips y todo eso. Entonces, oye, ¿y nosotros qué? Todavía estamos pensando que vamos a hacer un proceso de capacitación, todo eso. No, allá se fueron y lo hicieron. Entonces, vemos que en vez de definir una estrategia desde el momento en que se llenó al momento en que entró en vigor, no nos dedicamos a negociar tratados. Otros tratados. Otros tratados. En lugar de prepararnos para el que ya habíamos firmado. Nada más para Estados Unidos y Canadá, con eso nos hubiera bastado. Sí. ¿Por qué? Ahora, no te lo acabas. Tú decías, de lo que se trata es de generar competitividad y agregar valor. Así es. Y en un principio, hasta donde yo entiendo, México sí generó valor con el Tratado de Libre Comercio. Sí. Pero llegó un momento en que esa curva se acabó y ya no hemos generado valor. Es más, hasta donde yo entiendo, se ha reducido la generación de valor en México en los últimos años. Mira, ¿A qué se debe? Se debe a la falta de competitividad. Vamos a decir, nosotros tuvimos la ventaja de que las políticas públicas que se aprobaron entre 1988 y 1994 incidieron favorablemente en la competitividad de México. Y realmente no eran modelos como normalmente vemos que manejan nuestros funcionarios. Eran medidas muy precisas y que tuvieron resultados a largo plazo. Entonces vemos que el sexenio Cedillo, a pesar de la mediocridad de ese sexenio, llegamos a tener un enorme dinamismo en el comercio exterior y por la competitividad que había generado esas... Que se había alcanzado. Exactamente. Pero tú ves, desde 2002 a la fecha hemos caído. Y otra cuestión bien importante, de 2001 a 2015 salieron de México más de 2.500 empresas extranjeras. ¿Por qué? Por la poca competitividad de nosotros. El costo de para que nos entienda la gente, cuando estamos hablando de competitividad, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo mano de obra calificada, seguridad, infraestructura, energía barata, energía limpia. ¿Qué es? Todo eso. En principio, ahora el principal problema es el último que dijiste, es la seguridad. Y otro, digamos, la seguridad física, y la otra es la seguridad de la inversión. ¿Qué tenemos ahora? Que se modificó totalmente el esquema judicial. Y tú ves el caso de Iberdrola. Fue orillada a vender 13 plantas. Y los de Iberdrola al final dijeron, bueno, pues las vendemos. Y estaban felices. Además, ¿por qué? Porque las 13 plantas que vendieron eran plantas ya prácticamente caducas. Y ya entonces, me voy de aquí, ya ahí se quedan. No, y entonces, ¿qué pasa? Que ellos adquirieron liquidez que ahora pueden invertir en proyectos mucho más rentables. Claro. Esa es y nosotros compramos un problema. Nosotros compramos un problema. Es como si tú quieres apantallar a una chava y te compras un coche del 59, dices, ¿en qué anda? Y pasa uno con un coche último modelo, pues se va con él. Claro. Y ese tipo de cosas fueron las que hicieron que se fueran 2.500 empresas en términos generales, de las cuales 900 eran maquiladoras. Entonces, ¿y a dónde se fueron?
se fueron, se fueron a Singapur, a Malasia, a Tailandia y a China. Inclusive vemos empresas mexicanas que se fueron a China. ¿Y qué dices? Pero, ¿te acordás? Yo empecé en el IMSS como encargado de Oriente. China era la 9ª economía mundial y México la 8ª. Y ahora China es la 2ª economía mundial y México la 16ª. ¿Por qué? Pues porque ha habido mucha gente, especialmente en comercio exterior, que debe de ser la palanca del desarrollo para un país en desarrollo como el nuestro, para lograr éxito. Entonces, ¿y qué pasa? Que hacemos programas, o más bien hacen programas y firman tratados sin conocer cuáles son las consecuencias. Yo les sugiero que vean, consulten un documento que hice yo, que se llama Funcionarios Mexicanos en la Luna. ¿Sí? Porque después de un tiempo de que estamos firme tratados de libre comercio, firmamos uno con la Unión Europea, no el tratado, no el Telecuel, pero escribí sobre eso y puse, no, pues este tratado es el único que he visto que puede servir. ¿Por qué? Porque era un tratado con la Agencia Aeroespacial de Europa. Me dicen, ¿y por qué va a servir? Digo, pues porque nuestros funcionarios están en la Luna. Y lo pueden consultar, ya ves que te envié la lista de mis estudios. Y ahora si tú tengas una página web y los puedes colgar ahí. Porque son verdaderamente extraordinarios. Entonces, ¿qué pasó con el Telecan? Pues, empezamos a vender, si ustedes quieren, tonterías. Pero junto a esos proyectos grandes que había, yo nunca puse en mi oficina lo que todos ponen, un respondedor automático. Si quiere peinarse así, ponga acá. Si quiere ponerse... No. Todas las llamadas a mi oficina eran respondidas personalmente. E inclusive gente que quería exportar a México. ¿Por qué? Porque yo me sentaba con ellos, David, ¿por qué quiere exportar a México? Y eso te da una ventaja enorme del conocimiento más adecuado de la estructura productiva de ellos y cómo pueden incidir en la estructura productiva de México. Bueno, eso nos está llevando a que nosotros hemos perdido competitividad en el momento en que requeríamos mayor competitividad, porque no ha habido desde entonces o desde hace muchos años una política industrial, una política de comercio exterior, y posiblemente ni siquiera una política, han sido puras ocurrencias, ¿no? La verdad es que sí. Cuando en Bancomex empezaron a contratar, en 11 años en Bancomex, el número de funcionarios se incrementó en 605. Sí, vi el artículo que me mandaste. 605 y ¿para qué tanto? Y era... O sea, no se incrementó el comercio exterior, pero sí se incrementó el número de empleados de Bancomex encargados del comercio exterior. Exactamente. Y yo le dije a Humberto Soto, que era el que empezó con esa cosa de contratar a sus cuates y me dijo, pero si no, es que aquí lo que hay que hacer es crear la corriente, el flujo, y después regular. Y si cada uno pasa. Entonces, la tasa de funcionario y empleado cuando yo entré a Bancomex era de 7.65. Y cuando yo salí de Bancomex, porque yo no
no reunía los requisitos, era de 1.7. ¿Por qué? Pues 605 funcionarios en 10 años es mucho. Y después ves la definición de esquemas o objetivos. Decía, no, hay que crear el flujo y después lo regulamos. Y otro que dijo, no, a los exportadores les digo que hay que vender lo que se compra. Y dije, después de 2 años de estar aquí, esa es la filosofía que logró concebir. Y otro peor, que dijo, no, pues yo, director de promoción, yo quisiera que las consejerías fueran como un McDonald's. Pues, ¿cuál es El el valor? símbolo. Dice, no, pues es que todos deben de entregar información homogénea y de calidad. Y bueno, mira, la verdad tú es lo que dices, pero tú no sabes que todos los mercados son diferentes y que no puedes tener una homogénea. Bueno, vamos, al final él siguió con su marcha y le dijo, mira, lo único que te falta es que propongas que los consejeros comerciales de México en el exterior para cumplir con tu proyecto de McDonald's se disfracen de Ronald McDonald para hacer su promoción. Pero ese tipo de cosas, dice uno, Pues sí, puras ocurrencias. ocurrencias. Ahora, si nos situamos, ya estamos llegando al final de nuestro tiempo. Si nos situamos en el hoy y el aquí, pues tenemos a un Donald Trump que nos amenaza con los aranceles Sí, y la mayoría de la gente pues cree que es como una bomba atómica. No, es metafóricamente hablando, ¿no? Pero realmente eh, no somos expertos en comercio exterior y en economía para entender a ciencia cierta el alcance de peligro de los aranceles y pareciera que nos espantamos un poquito de más. Pero yo no quisiera hablar tanto del peligro que representa Donald Trump, sino de la oportunidad que puede llegar a presentar, si es que hay alguna, para México. Tú decías que tenemos una ventana de oportunidad en los productos agrícolas, sí. eh, pero de entrada, pues debiéramos empezar por tener no un plan A, un plan B y un plan C y la cabeza fría, sino realmente una política de fomento industrial, creo yo, y una política de comercio exterior, para finalmente realmente poder orientar nuestros esfuerzos a paliar pues los riesgos que represente Trump. Tú, en tu experiencia, ¿cómo ves la situación? Sin alarmismos y pensando en qué podemos hacer ante eso que viene, no en el pizarrón, como dices tú, sino en la realidad mexicana. ¿Tú cómo lo ves? Él hizo declaraciones que espantan. Por ejemplo, eh, el acero y el aluminio. Vamos a decir, nosotros no producimos aluminio, importamos todo el aluminio y hacemos manufacturas de aluminio. Pero si uno revisa los 30 principales productos de exportación mexicana a Estados Unidos, no aparece el acero ni el aluminio, ni manufacturas de acero ni de aluminio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar un poquito nada más. Es decir, yo hice mucha inteligencia comercial con ese tipo de situaciones con Canadá, porque ellos hace 40 años era un país agrícola,
vendían madera, trigo, todo ese tipo de cosas. Pero estoy seguro que tú tuviste el primer elemento electrónico que hicieron los canadienses, que se llamaba BlackBerry. Sí, cómo no. Y lo más sorprendente es que ese BlackBerry se hacía en un lugar que se llama Bromont. La mayor parte del conjunto se hacía en Bromont, pero se ensamblaba en Guadalajara. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasó? Que ahí hubo una complementación, tal vez mínima, pero si vemos lo que ha pasado en México desde el 94 a la fecha, en 94, en 93, perdón, de cada peso que salía de México, 58.8 centavos eran de contenido nacional. Y hoy es apenas 40%. Entonces, ¿qué pasó? Ahí lo puse en lo mismo. El 75% de las importaciones que hicimos el año pasado son de insumos extranjeros para incorporar en bienes que ensamblamos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Yo un día se lo dije a Ildefonso Guajardo. Dije, oye, bueno, te acordarás que yo hice mi tesis sobre China hace 50 años. Sí, sí, sí. Dije, mira, la verdad es que es muy difícil. Es un error grave lo que están haciendo. Dice, ¿por qué? El volumen del déficit con China es enorme. Y él mismo dijo, no, es que la mayor parte son insumos que nosotros ensamblamos y exportamos a Estados Unidos. ¿De qué se queja Canadá y Estados Unidos? De eso. De eso. Entonces, ¿qué pasa? Que optamos por la demagogia. Y no solamente con ellos. Optamos con la demagogia con América del Sur. ¿Qué hablamos? En el año 90, cuando yo manejé los preparativos para el acuerdo de tercera generación, yo propuse una cosa, que Europa debería de tener muy en cuenta lo que llamábamos elemento del país donde. Lo que me sorprendió es que el director de Asuntos Internacionales de SECOFI dice, ¿y eso qué es? Entonces ya le expliqué que era una forma muy lógica de que nosotros, con la Comunidad Económica Europea, entrelazáramos las cadenas productivas. Pero ¿qué pasó después? Que llegaron y ya no hablaban de nuestros funcionarios, altísimos funcionarios, ya no hablaban de elemento del país donador, sino que hablaban con un enorme populismo de las cadenas de valor y el valor de contenido regional. ¿Y qué estábamos pidiendo? Que los de Centroamérica o Sudamérica incorporaran bienes y logramos tener un valor regional para poder exportar a Estados Unidos. Cosas totalmente ilógicas. ¿No? Cuando en vez de definir una estrategia, por decir algo, no tornillos, porque los tornillos es muy difícil producirlos. Necesitas producir millones y no podemos producir nosotros millones porque la energía eléctrica es carísima en México. Entonces, Nos saca de mercado. Nos saca de mercado. Entonces, no podemos pensar en lo que han hecho aquí en México, políticas genéricas, sino hay que ir definiéndolas. Un día la industria química farmacéutica de Canadá me pidió que les proporcionara el nombre de un experto en química y farmacéuticos. Entonces yo conocía a la que hacía eso en Bancomex y digo, mira, ¿puedes hacer esto? Claro que sí. Entonces, como yo tenía presupuesto de la consejería para hacer ese tipo de cuestiones, la invitamos. Y vamos, fue un éxito, ¿no? Porque
vamos, aparte de productos farmacéuticos que motivaron que una empresa canadiense se viniera a invertir a México, ve uno que ahí mismo prácticamente se firmaron contratos para vender popurrí. ¿Qué es el popurrí? Popurrí, Ujú. que eran virutas de madera con perfume que se ponían en las salas de recepción para dar ambiente a la estancia. Sí, sí, sí. Vamos, a lo mejor eran eh, $10,000, pero para una empresa $10,000 es importante. Y después otra, que me acuerdo era, querían producir en México el revólver 007. ¿Y qué era eso? Era un jabón con forma de pistola que le llamaba, que supuestamente usaba el 007. Ujú, ujú. ¿Y qué pasó? James Bond. Lo hicieron aquí, maquilado. Claro, maquilado en el sentido de que los moldes venían de allá, pero todos los demás elementos eran Sí, mexicanos. eran de aquí. ¿Sí? O sea, son cosas que dicen, y cuando hice un proyecto de fresa, ¿qué pasó? Que invité a un francófono a venir a México, de la empresa Culinar, que era una cosa muy similar a Bimbo. Llegó a Ujú. México y él venía específicamente con el objetivo de comprar fresa congelada. Entonces recorrió Guanajuato y Michoacán y al final dijo, ¿sabes qué? Nada más hay una sola empresa que puede exportar fresa congelada como nosotros queremos. Pero para que ella pueda exportar, tenemos que desplazar a un ingeniero que supervise el ciclo de cosecha total. Entonces, yo lo rendí como informe y dije, pues mire, la verdad, eh, es la primera temporada, esta empresa vendió, más bien compró 3 millones de libras de fresa congelada. Y pues bueno, ¿no? Entonces lo comenté con una persona de la Sicofi. Pero, ¿a cuánto equivale eso? Y mira, 3 millones de libras de fresa congelada equivalen a $1,800,000. En el contexto es nada. O sea, él quería que comprara, no sé cuánto le vendemos de fresa congelada a, a Canadá. 5 millones. Pero ya ahí ya casi llevamos la tercera parte del volumen de compra de ellos. Ujú. Y ese tipo de cosas son las que van llenando la bolsita, o el Claro, buche, como dicen. sí. Y yo creo que Pues, en México hemos fallado mucho porque nuestros funcionarios quieren que se haga por arte de magia. El caso específico de los vehículos que tanto se maneja. ujú. En el 93, el 35% de cada vehículo en promedio era mexicano. En 2019 ya nada más era el 26%. Decimos, oye, pero ¿por qué? Si el Tratado de Libre Comercio tenía un esquema de desgrabación a 10 años que permitiría ir incorporando mayor volumen de productos mexicanos, no, en México fue al revés. Entonces, Por ¿qué falta dice? de una política industrial. Por falta de, no de una política industrial, sino de estrategias. ¿Por qué? Porque las políticas industriales son efectivas cuando tienes un sector muy grande, vamos a decir. Pero en el caso específico de la automotriz, ¿qué es lo que fundamentalmente hacemos? Autopartes, fundición y estampado. Pero tú ves los cristales líquidos, las computadoras, todo, viene de fuera.
en Estados Unidos. Entonces, añadimos cosas, pero de muy reducido valor. Y ven, en el caso, somos el principal proveedor de pantalla, televisores de pantalla plana a Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que importamos la pantalla plana de Corea o de Japón o de donde sea, y el valor agregado de una pantalla plana cuando nosotros la exportamos a Estados Unidos es de 10%. Entonces, ¿y a qué se reduce ese 10%? Al control remoto, al marco y a veces el pedestal. Pero la pantalla plana con todos sus elementos electrónicos nos Viene llegan de fuera. y la ensamblamos. Entonces, ¿para qué nos sirve decir que somos el principal proveedor de pantallas planas, de televisores de pantalla plana a Estados Unidos? Si es ínfimo. Cuando lo que agregamos es muy poco. Y en Agregamos de términos valor. generales, en electrónica es el 20%, porque ahora son tan sofisticados los aparatos que desgraciadamente nosotros no producimos o generamos ingenieros de alto nivel. Y además eso se complica porque cada vez nuestro nivel educativo pues es más elemental, ¿no? No estamos preparando gente para el futuro del mundo, el futuro que viene. Es elemental y en sectores en los que no incidimos grandemente. Es decir, alguna cuestión mecatrónica. Ya tenemos, pero yo me acuerdo haber leído una vez que la Asociación de Ensambladores en México de Autos decía, miren, ustedes tienen una muy buena mano de obra, pero no tienen ingenieros de nivel. Y no producen algo más allá de autopartes. ¿Qué? Y ese es el problema. O sea, nunca hubo visión en nuestros funcionarios de comercio exterior para hacer cosas. Pero lo que más me sorprende también es que la iniciativa privada aceptó todo. Cuando ellos podían haber influido, porque vamos, en el consejo de las asociaciones en banco, en Bacomex, participan la iniciativa privada. Y sin embargo No, no han tampoco aprovechado las oportunidades que hemos tenido. No han demandado acciones concretas de las instituciones. Es una inercia mortal, por decir algo. Claro. Es una inercia mortal. Pues, Entonces, bueno, desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo, mi querido Arnulfo. Estamos en un momento difícil para México y seguramente para el mundo en general con este huracán llamado y este terremoto llamado Trump, pero me queda la tranquilidad de que si sabemos ver bien mucho. y poner la atención en donde realmente podemos ser competitivos y agregar valor, esto puede ser una oportunidad y no necesariamente una debilidad. Te agradezco mucho tu participación, nos has llenado de mucha luz, sobre todo en estos momentos, repito, de gran incertidumbre. Y te quiero emplazar para que, además de seguir platicando de este tema, porque por lo visto el comercio exterior va a estar muy presente en los próximos meses, sobre todo por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, quiero también emplazarte para otro tema que es un tema histórico y si nos da la oportunidad te buscaremos para hablar del general Arnulfo R. Gómez, su importancia en el ejército
y además el papel que jugó en aquellos años y del que poco se conoce, porque desgraciadamente quienes escribieron la historia se han obstinado en prácticamente borrarlo. Y si nosotros poner nuestro granito de arena para que eso no sea, creo que le estaremos haciendo justicia. Mi abuelo era tan bueno que lo mataban a los 36 años de edad, ¿Sí? porque era, realmente él había estudiado en West Point, en las principales academias europeas, y él fue el verdadero creador del ejército mexicano. Claro. Sí, bueno, tenía 36 años y era un general reconocido mundialmente. No Así nada es. más en México, sino mundialmente. Pero en fin, no adelanto vísperas porque además no he terminado de leer todo lo que me has enviado, pero ya estoy haciendo la tarea. Entonces, una vez que lo termine, te busco y les presentaremos a nuestro auditorio esa faceta que creo que de justicia tenemos que dársela a ellos. Te agradezco infinitamente todos los artículos que ha publicado o he elaborado, los puedes poner en tu página web, lo que tú quieras, ¿sí? Sin Los problema. voy a subir en LFM Opinión, me parece una muy buena idea, cuenta con ello y nuevamente te agradezco mucho tu participación aquí con nosotros. Nos has hecho eh, ver las cosas con un poco más de tranquilidad y certeza. No, pues muchas gracias. Saludos en casa. Nos seguimos viendo. Igualmente, y a ustedes, como siempre, les agradecemos su presencia aquí en LFM Opinión y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, muy amables.